De acá en más, con María O'Donnell. Lunes a viernes. De 6 a 9. Todas las mañanas en Urbana Play 104.3. Conectate con una nueva experiencia. Buen día, ¿cómo están? Ya amaneció completamente. Ayer estuvimos trabajando hasta muy tarde con las elecciones, pero estamos listos para compartir con ustedes lo que nos dejó el resultado de las legislativas. 16 grados 9 la temperatura en este momento. 16 grados 6. 16 grados 6, agradable la jornada, Se viene un calorazo. De la mañana en la ciudad, de lunes a viernes tu despertar, y vamos a estar donde vos estás, de acá en más. Siempre sale el sol, siempre sale el sol. Vos pones la radio para empezar, que de 6 a 9 vamos a estar, ser tu compañía por la ciudad, de acá en más. De acá en más. De acá en más, está en Urbana Play 104.3. Bueno, ¿cómo estamos, David? Que laburó hasta muy tarde también anoche, ahí en el búnker de Juntos por el Cambio en Costanera. ¿Cómo estamos? Bien, cansado, pero Está bien. Bien. Sí, mucho mosquito. Eso fue lo que más me molestó. Mucho mosquito, ¿no? Ayer que hicimos transmisión especial acá había una cantidad de bichos raros también Sí. en nuestros estudios. Sí, hubo un momento que estaba como muy difícil porque realmente había mucho mosquito. ¿Ah, sí? Sí. ¿A qué hora terminó? ¿A qué hora se fueron de Costa Salguero? Y como a la 1 de la mañana. ¿Macri y compañía? No, iban saliendo. Lo que pasa es que estuvo la reunión esta de la mesa de Juntos por el Cambio, que se adelantó porque hoy Macri se va a Qatar. Y entonces cuando terminó, algunos se quedaron un poquito más. Digo, Patricia Burri se quedó un poquito más, otros. Medianoche. Mario Negri se fue más temprano. Ok. Bueno, muy bien. Enseguida vamos a estar analizando lo que fue una derrota fuerte para el oficialismo, para el Frente de Todos, con algunas cuestiones que, bueno, mejoraron respecto a las PASO, acaso a achicar la diferencia en provincia de Buenos Aires, dieron vuelta al resultado en 2 provincias, pero mayoritariamente una fuerte derrota a nivel nacional del Frente de Todos. Buen día, Guido Berkovich, ¿cómo estamos? Buen día. No me gusta que le diga bicho raro, pobre a David. Buen pibe, David, pero es medio bicho raro, es verdad. Cuando No, dije que había bichos raros había acá. Sí, entre los cuales estaba David. No, si David estaba en la Yo estaba en otro lado. En todo Sí, caso acá- se confunde mi apellido, pero después todo En lo la- demás. en la No, transmisión. bueno, no sea tan cruel. En la transmisión. Primera medida que hay que tomar, mayorías, minorías del Senado, mayorías, minorías de diputados, pónganse la pila con el tema de empezar a laburar 4 días de 7. ¿4 de 7? ¿Por 4 de qué? 7. Y los lunes basta, viste que hay como una especie de movimiento en el mundo de empezar Sí. a laburar 4 de 7, ya no 5 de 7. Sí, pero ya nos dijeron que acá no nos toca. No. Bueno, por eso, Bueno, es ahí momento está. de las reformas. Escúcheme, estamos más cerca de Qatar, hablando de Qatar. Pobre Majo, sí. Ganamos ¿No? el viernes 1-0 frente a Uruguay, un partido Parece que es la prehistoria. Después largamente merecido el triunfo de la Argentina. No diga eso. No, la verdad que no. Yo creo que fue el partido más sufrido de la Argentina. El que peor jugó, podríamos decir, porque fue superado por el rival. Pero bueno, la escaloneta tiene estas cosas también. Hay un destello, Bueno, una no jerarquía. estaba Messi tampoco, Sí, ¿no? hay un momento de jerarquía. Robo de Dybala, toque a Di María la pone en el ángulo. Listo, ahí está la jerarquía individual. Pero además. mañana jugamos contra Brasil, Mañana jugamos contra Brasil en San Juan, 8:30 de la noche. Con Messi, suponemos. Suponemos con Messi una
locura lo que está sucediendo en San Juan con la venta de las entradas que tuvieron que adelantarse para las 23:45 de anoche y no para las 9 de la mañana del día de hoy. Como Realmente estaba requiere pautado. exigencia máxima. Sí. ¿Se están vendiendo por internet? No, se Ah, están vendiendo físico. presencial Es una. en el Estoy autódromo. viendo imágenes, es impresionante. Claro, más de 10 kilómetros de cola, por eso 10 fue... kilómetros de cola, pero hacían cola en auto. ¿Cómo es cola en Exacto, auto? hacían cola en autos porque estaban detrás de la valla del autódromo El Vinicum, que es el autódromo de San Juan. Una Ahí se cola de vendía transeúntes de pie y al lado una larguísima cola fila de autos. Sí, Qué raro. Exactamente, muchos dejaron los autos y se fueron directamente después Hay un momento en el día que vos tenés que saber cortar. Exactamente, bueno, en este caso lo que cortaron fue la espera de la gente y una manada derribó vallas y a las corridas se metieron en las Impresionante boleterías. la fila, Fue impresionante. impactante lo que pasó Bien. anoche. Larguísimas colas entonces. Larguísimas entiendo. colas para el partido de mañana, 8:30 de la noche en San Juan. Muy bien, vamos ahora a analizar el resultado de lo que nos dejó el día de ayer. Una derrota para el oficialismo, un llamado al diálogo por parte de Alberto Fernández, que dijo, no sé, en un momento se mareó porque dijo, ganamos, vamos a celebrar, ¿no? Tuvo un momento de mareo, tuvo dos momentos Alberto Fernández. Un discurso grabado, leído, meditado, que hizo desde el Olivos, emitió desde Olivos, y después fue al búnker del Frente de Todos, ¿no? Alberto Fernández. Sí, en un discurso en donde la parte leída, esa que vos decís, que fue grabada, anuncia que va a mandar un paquete al Congreso, que viene la segunda parte del gobierno, que se aceleran las conversaciones con el fondo, y después en el búnker, esto que vos decías, esto de vamos a ganar, ganamos. Axel Kicillof dijo lo mismo, ¿por qué? Porque dijo, el miércoles reventemos la Plaza de Mayo para festejar este triunfo. Van a movilizar a Plaza de Mayo por el Día del Militante con la CGT y movimientos sociales. Axel Kicillof era de los pocos que tenía algo para celebrar. Fue derrota para el oficialismo en la provincia de Buenos Aires, pero fue una derrota en la que achicó la diferencia a casi un punto. Después de más de 5 o 6 puntos de diferencia de las primarias, quedó a 39,8 a 38,5 en la provincia de Buenos Aires. Va a tener un empate en el Senado de la provincia de Buenos Aires, Kicillof, gracias a este resultado, pero que va a tener la posibilidad de desempatar. O sea, para Axel Kicillof la situación en el Congreso, en la legislatura de la provincia de Buenos Aires mejora. Pero lo significativo a nivel nacional fue que perdió el quórum propio en el Senado por primera vez desde las elecciones en 1983, el peronismo, golpe durísimo para Cristina Fernández de Kirchner, que es quien además dirige el Senado y que tenía ahí un bloque muy sólido. Ahora son 72 los senadores, quórum propio era tener 37, es decir que prescindiendo de cualquier negociación podés ir al recinto y empujar alguna ley. Bueno, pues no, porque queda con 35 senadores el bloque oficialista, obligado a negociar en todo caso con alguno de los 6 senadores que quedan sueltos, que no pertenecen a ninguno de los dos principales coaliciones. En la Cámara de Diputados queda apenas 2 diputados arriba, pero también abajo el quórum propio. El Frente de Todos queda como individualmente el bloque más numeroso. De ahí que Sergio Massa dijo, seguimos siendo la primera minoría, como diciendo, mi lugar no peligra, tampoco el del presidente de la Cámara de Diputados, pero también lejos del quórum propio, con 118 diputados versus 116 de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasó? Se renovaba la elección de 2017, que fue, o sea, los diputados que terminan su mandato ahora en pocos días, son los diputados que entraron hace 4 años. La Cámara de Diputados se renueva por mitades. En el 2017 fue el punto más alto del macrismo, ¿se acuerdan ustedes? El mejor momento del gobierno de Macri. Por eso es que ponían muchos diputados en juego, el Juntos por el Cambio. De ahí que no se vea un cambio tan fuerte en la Cámara de Diputados. De todas maneras, queda obligado a negociar también en la Cámara de Diputados Nacionales, pierde el quórum en el Senado, perdió en 14 provincias a nivel nacional el Frente de Todos.
Hubo algunas sorpresas, francamente, que tuvieron que ver, por ejemplo, con la provincia de Tucumán, la provincia más poblada al norte de la Argentina, la provincia de Juan Mansur, el jefe de gabinete. ¿Qué pasó? Perdió 100.000 votos desde las PASO y casi que pierde la elección, pero por muy poquito, ¿no? La perdió. 41% de los votos para el Frente de Todos, 39% para Juntos por el Cambio en la provincia de Tucumán. Después un fenómeno de los liberales, pegaron un gran avance con 5 diputados, van a tener un bloque de 5 diputados. Expert en la provincia de Buenos Aires mejoró su performance electoral, también mejoró Milei. Milei mete 2 diputados, 3 diputados mete Expert, son 5 los que van a entrar de liberales en la Cámara de Diputados. A su vez, el bloque del FIT duplica también su cantidad de integrantes. Muy buena elección de la izquierda también. 4 diputados. Va a entrar Miriam Bregman por la Ciudad de Buenos Aires, no se sabía si iba a entrar. Nicolás del Caño también hizo una buena elección en la provincia de Buenos Aires. Y la sorpresa en Jujuy, o por lo menos el mejor desempeño, 25% de los votos en Jujuy de la izquierda, que dejó tercero al Frente de Todos en la provincia de Jujuy. Sí, es Alejandro Vilca, el diputado que va a entrar por la izquierda, por Jujuy, que es legislador en la provincia, pero en realidad su profesión es recolector de basura. Y va a entrar ahora al Congreso de la Nación. 25% fuerte la cantidad de votos. Lo que pasa, la izquierda sacó, digamos, buenos resultados. Pasa que Milei y Expert sacaron muy buenos resultados en 2 distritos que reparten muchas bancas, como es la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Pero si uno mira a nivel nacional, le fue mejor a la izquierda que al FIT, que a los liberales. Pero a los liberales le fue mejor justo en los 2 distritos, que son los 2 más poblados. Por eso va a meter 5 diputados los libertarios y 4 diputados la izquierda. Una derrota histórica. También vemos a la oposición ser más competitiva en provincias del norte del país. Un mapa que antes era el centro del país, mayoritariamente dominado por Juntos por el Cambio, digamos las provincias de Mendoza, Santa Fe, Córdoba. Fuertísimo el triunfo de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, en la Ciudad de Buenos Aires y el interior de la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora vemos un mapa donde Juntos por el Cambio empieza a ser competitivo en provincias donde nunca lo había sido. El gobierno revirtió, sí, el oficialismo, las derrotas que había tenido en Las PASO, en Tierra del Fuego, una provincia con pocos electores, y también en el Chaco. Revirtió la derrota ahí Capitanich en la provincia de Chaco. Gilles Louis Frans se había ilusionado en la oposición con sacarle un triunfo a Gilles Louis Frans en la provincia de Formosa, pero no, sacó 10 puntos de diferencia, se mantuvo Gilles Louis Frans en la provincia de Formosa. Ayer Alberto Fernández, asumiendo el impacto de esta derrota, habló como presidente, ¿no? Hablando de lo que le queda a su mandato. Un presidente muy debilitado, es un presidente que está en ejercicio y que no tiene ninguna chance de ser el candidato a la reelección, digamos. Entonces, es un presidente, por lo general, al presidente que no va a reelegir se le llama el Pato Rengo, pero Alberto Fernández podría teóricamente, pero este resultado electoral lo deja muy golpeado. Lo que dijo es que va a buscar un acuerdo muy rápido con el Fondo Monetario Internacional, que la primera semana de diciembre ya va a estar mandando un programa plurianual al Congreso Nacional, que espera el acompañamiento de la oposición. Así todo le pegó duro, dijo, esto es responsabilidad de Macri, el principal problema de la economía es la deuda que nos dejó Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional. No queremos ajuste, vamos a apostar a un crecimiento antes que achicar los gastos del Estado Nacional. Con lo cual llamó al diálogo a la oposición, pero a la vez los culpabilizó y marcó el rumbo. No es que dejó una agenda abierta de discusión de temas posibles para negociar, ¿no? Dijo, vienen a discutir conmigo, pero en mis términos. Dijo que esto había sido consensuado con Cristina Fernández de Kirchner y con Sergio Massa. Hay una ratificación, un primer elemento de una ratificación de Guzmán, ¿no? Dijo él en las negociaciones que encabeza el ministro de Economía, Martín Guzmán. Cristina Fernández de Kirchner fue la gran ausente en los actos de ayer, sacó un tuit avanzada ya la tarde diciendo que porque prescripción médica no iba a ir al búnker, como ha hecho siempre. Dijo que su participación del acto en Merlo había retrasado la recuperación del posoperatorio al que la sometieron después de haberle quitado el útero por
un pólipo que le habían detectado. Dijo que en función de eso los médicos que le impidieron viajar, que le recomendaron que no viajara a Santa Cruz, donde fue derrota también para el Frente de Todos, le dijeron que no participara. En nombre de Cristina Kirchner, Alberto Fernández dijo que Cristina Kirchner estaba de acuerdo con la convocatoria a la oposición y la decisión ante la derrota de acelerar la negociación con el Fondo Monetario. La discusión era, ¿se va a radicalizar o va a buscar una negociación después de una nueva derrota? Por ahora lo que parece haber elegido Alberto Fernández, no sabemos qué dijo, digamos, qué va a decir Cristina Fernández de Kirchner. Igual ya no tiene el poder que tenía en el Senado. No, y en Juntos por el Cambio están esperando eso, que Cristina Fernández de Kirchner hable, haga pública la posición. Ya tienen la posición del presidente de la Nación, ya tienen la posición de Sergio Massa respecto de llevar adelante una conversación para un acuerdo. Pero quieren que quede a través de Cristina Fernández de Kirchner o a través de Máximo Kirchner como representación de la Cámpora. Explicitado. Claro, explicitado. Alberto Fernández ayer temprano había dicho que no hay motivos para hacer cambios en su gabinete, como ocurrió después de la PASO, pero veremos si se sostiene la unidad del Frente de Todos en el rumbo que marcó ayer Alberto Fernández y cómo responde la oposición, que tiene también una discusión grande de aquellos. Ayer Horacio Rodríguez Larreta dijo, terminemos con la grieta que no le sirve a nadie en Costa Salguero, pero hubo discursos súper pro grietas, empezando por el de la propia Vidal, que perdió votos a manos de Milei, no logró juntar la cantidad de votos que sumaron los de Ricardo López Murphy más los de ella en la Ciudad de Buenos Aires, cerca del 50% de los votos. No es una mala elección para Vidal, pero es una elección lejos de, digamos, no cumple con la sumatoria de las dos fuerzas y, bueno, decían, elección histórica al Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, sacó el 25% de los votos, que es unos puntos por arriba de lo que ha sido en las legislativas el Frente de Todos, pero de ahí una histórica elección es un montón, ¿no? No, sí, muchísimo. Pero bueno, Vidal no le fue tan bien como se esperaba en la ciudad de Buenos Aires, tampoco a Santilli, si bien es un triunfo para Santilli en la provincia de Buenos Aires. 6 de la mañana, 16 minutos. Buen día, buen lunes. Estos son los Beatles. Get Back. Seis y 18 de la mañana, estamos un poco rotos, pero dispuestos a darlo todos este lunes. Jopo, ¿cómo estamos? Buen día. Muy buenos días, María, sumame al equipo de los rotos. ¿Por qué vos? Si vos no laburaste ayer hasta tarde.
Bueno, no hasta tarde, pero bueno. Pero le pido, por favor. Ok, bueno, sumame el equipo de los medios rotos. Bien, perfecto. Bueno, una jornada que va a tener diferentes semblantes meteorológicos, María. Un día que va a tener por ahí diferentes ánimos atmosféricos, podríamos decir, que comienza con cielo despejado, 18 grados 8 décimas, buenas condiciones meteorológicas, por lo menos en la primera mitad del día. ¿Dónde dejé los datos de hoy? Están acá, 18,8 la temperatura, la humedad 71%, viento del noreste a 8 kilómetros por hora, cielo despejado, visibilidad 10 kilómetros. Bien, un lunes que va a tener una tarde de verano, 30 grados, ya en medio del termómetro está avisando, digamos, rumbo a una tarde de calor. Y Bien. después, sí, atención, lo más importante, el furibundo ingreso de aire frío de la noche. Ah, bueno, atención, para los que no nos queremos resfriar. Sí, se va a venir un dramático descenso de temperatura hacia mañana e inclusive podríamos llegar a tener una mañana invernal de miércoles. No. Pero como vamos a centrarnos en el lunes, existe una probabilidad, las simulaciones están dando No le ahora como que pongamos drama. No le pongamos drama a lo que nos gusta el frío. No le vamos a poner drama. La precisión de Jopo es tal que yo el sábado a la noche fui al teatro y dije, no, voy a ir con el auto, que no iba a ir porque va a llover. Y llovió, salí del teatro y se largó el chaparrón. Yo Terrible me olvidé. lo que llovió. Tremendo, Sí, y tremendo. yo había dejado el auto a 5 cuadras de donde estaba cenando con mi familia, con lo cual pero no- tuve que ir a buscar el auto. Bien, se sacrificó el hombre por su familia. Sí, un Correcto. frío. Frío, muy bien, Frío. Jopo. El sábado, una enorme precisión su Sí, yo pronóstico. volví tarde el sábado y la gente me vio mojándome en la parada. Imagínate ver a su Terrible, meteorólogo terrible. favorito ahí empapándose, lo menos creíble. Muy Lo menos bien. creíble que pueda haber. Bueno, para hoy entonces, probabilidad, hay una probabilidad, en algunos modelos ahora las actualizaciones centran la tormenta después de la medianoche, otros dicen que no llueve tanto. La cuestión es que entra aire frío y podría llover. Estadísticamente hay chances de tormenta cerrando el día, entra aire muy frío, va a golpear contra esta columna atmosférica más templada y le dará lugar a un martes con un brutal descenso de temperatura. De eso vamos a hablar mañana. Lo más importante entonces, primero tarde de calor y después sí, hay una probabilidad que cerrando el día tengamos tormentas en todo el estuario del Río de la Plata. Muy bien, y mañana entonces mucho más frío. Y de los 30 grados de máxima de hoy vamos a estar bajando a los 22 grados de máxima del martes e inclusive en algunos sectores suburbanos el miércoles por la mañana podríamos ya tener 8 grados en el arranque. Bueno, ok, una semana así de sobresaltos meteorológicos. Va a ser una semana que va a intercalar tardes veraniegas con esa mañana invernal que va a ser la del miércoles. Gracias, Jopo. A ustedes, buena Hasta semana. luego. La ciudad suena en Urbana Play. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. ¿Nos ves? Nos escuchás. Somos Tu radio. en el formato que quieras. Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar, elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Aprovecha que con tu primera recarga de 150 pesos tenés 1.000 pesos de crédito más 4 gigas para navegar como quieras y redes sociales. Todo gratis por 30 días. Pedí tu chip hoy en el kiosco más cercano. Promoción válida desde el 1 del 11 del 21 al 31 del 12 del 21. Más información en www.movistar.com.ar/legales/promociones/alta bienvenida. Estudia licenciatura en Seguridad Informática en la Universidad Siglo XXI y especializate en estrategias y equipos para evitar ataques y fraudes informáticos en organizaciones. Entrá a 21.edu.ar y formate desde donde estés con la licenciatura en Seguridad Informática de la Universidad Siglo XXI. Una educación tan inteligente como quienes la eligen. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Las personas usuarias de Ualá queremos hablarle a los negocios que buscan la libertad de cobrar con comisiones bajas de verdad, a los que sueñan con poder pasar a cuota sus compras y a aquellos
aquellos que desean tener una tarjeta sin costos ocultos y sin letra chica. A todos ellos les decimos que con Ualá pueden declarar su libertad financiera. Descarga la app y maneja toda tu plata en un solo lugar. Ualá, el lado bueno de tu plata. Para más información, consulta términos y condiciones en www.ualá.com.ar. ¿Cuál es el límite ofrecer el servicio de pago? No se encuentra autorizado a pagar con entidad financiera por el Banco Central. Fondos depositados en cuenta de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni cuenta con las garantías que tales depósitos pueden usar. Urbana Play 104.3. Twitch. Suscríbete. Nos vemos. Interactuemos. Herbalife Nutrition, la marca número 1 de suplementos alimenticios de América Latina. Herbalife Nutrition. Fuente, Euromonitor International Limited. Todos los canales de retail. Consumer Health Edition 2022. Valor en venta al consumidor. Datos 2021. Despegar, juntos despegar. Vivir viajando. Somos Mercantil Andina. Nos proyectamos hacia el futuro en un mundo que se transforma. Creamos una experiencia única en seguros, con nuevas tecnologías para todas las generaciones, en una comunidad que inspira, evoluciona y crece. Mercantil Andina. Incondicional. Siempre. Número de inscripción 116. Superintendencia de Seguros de la Nación. A la hora de cargar combustibles en Action Energy, hay dos tipos de clientes. Los que nunca se acuerdan con qué tarjeta pueden ahorrar o si el descuento fue ayer o es mañana. Y los otros, que no necesitan acordarse de todo. ¿Y sabes por qué? Pago con Vimo. Porque pagando con Vimo, nunca se les escapa el 5% de descuento en Action Energy todos los días. Vimos la billetera virtual para pagar siempre con descuento. Bajate Vimo, pagá con QR y empezá a ahorrar. Beneficio válido del 1 de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil Sociedad Anónima Quit 30 71 70 29 85 9 Labardén 247 Cava. Urbana Play Presenta Harlem Festival. Duki. Miranda. Banda Los Chinos. Roger King. Catriel. Zoe Gotuso. Alto sentimiento. Emilia. Coti. Fiesta Bresh y muchos más. Harlem Festival 2021. 3, 4 y 5 de diciembre. Estación Belgrano, Ciudad de Santa Fe. Abonos y tickets por día en harlem.com.ar O en los puntos de venta oficiales. Harlem Festival 2021. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Con Cetol dura más. Te escuchamos. WhatsApp 11 68 61 1043. Urbana Play. Una nueva experiencia. Los médicos son distintos. Estudiosos, perfeccionistas, luchadores. Tienen un gen especial y de ese gen, hace 50 años nació Medicus. Una cobertura médica distinta, porque está hecha por distintos. Medicus, creada y dirigida por médicos desde hace 50 años. Rinde más, cuesta menos, rinde más, cuesta menos, rico, práctico, rendidor, rinde más, es de Nor. Para que tus platos con carne picada rindan más porciones en la mesa, Nor creó Rinde Más. Es súper fácil y práctico. Te iba a desear suerte, pero con Rinde Más no la necesitas. Con Rinde Más, cocinar cuesta menos. ¿Querés descubrir el secreto mejor guardado? La crema curativa Dr. Selvi te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Dr. Selvi es fundamental en el botiquín de cada hogar y está recomendada por médicos y farmacéuticos de todo el país. Porque cuidar es amor, Dr. Selvi siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que amás. En Banca Empresas Macro te presentamos MacroClick de Pago, la solución digital para gestionar los cobros de servicios, cuotas, expensas e e-commerce. Acepta pagos con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos y la mayoría de las marcas, y también con Devin. Conoce más en macro.com.ar/botón de pago. Macro, cerca, siempre. Cartera comercial, otorgamiento sujeto a aprobación. Atom Protect, la única protección certificada contra cepa delta. Conseguí tu barbijo en atomprotect.com. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio.
Ahorrá más con los beneficios de Club Personal. Aprovechemos tasas hasta un 50% de descuento todos los días. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Somos Urbana Play 104.3 y estamos en Spotify. Seguinos. Y escuchanos cuando y donde quieras. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. De esta mañana que nos depara una jornada de 30 grados, pero con una entrada de frente frío, así que vamos a tener sobresaltos también en el clima esta semana. Está Juli Roffo, ¿no? Ahora vamos a hablar con ella porque, bueno, uno de los episodios oscuros de la noche de ayer tuvo que ver con un incidente con un custodio de Javier Milei en el Luna Park. Milei se alquiló el Luna Park como a todo trapo para celebrar el avance de los libertarios, y en esa situación cuando una persona del público intentaba subir al escenario, algo muy frecuente en esas circunstancias, apareció un custodio que metió la mano como en la cintura y se agarró un arma, que ahora, digamos, una situación, digamos, un arma contra alguien que está tratando de subir un escenario, alguien que no sabemos ni si tenía permiso, portación de armas. De hecho, Juli nos había contado cuando estuvo ayer en la cobertura desde el Luna Park que había algunos que hablaban de la enmienda de la Constitución norteamericana, que es aquella enmienda que le permite acceder fácilmente a los norteamericanos a la compra de armas, ¿no? La idea de generalizar frente a la inseguridad como respuesta que se arme la ciudadanía. Algo que además está probado, cuanto más armas de fuego hay en el medio, peor son las cosas y más muertos hay. Bueno, Juli Roffo está así conectada. Juli, ¿cómo estás? Hola María, buen día, ¿cómo estás? Ayer, después de que salimos del aire, hubo un episodio bastante llamativo y violento en el búnker de Javier Milei en el Luna Park. Realmente fue bastante sorprendente. Pasó lo siguiente: estaba hablando la candidata electa, la segunda en la lista de Javier Milei, Victoria Villarruel, y de repente una persona que estaba en el público se subió sobre los hombros de otra, como acercándose hacia el escenario, previsiblemente con la intención de subir o de estar más cerca de los candidatos, aún sin subir al escenario, y salió desde atrás del escenario. Salieron dos personas de seguridad. Una de ellas hizo el ademán de agarrarse la parte de la mano, con la mano derecha, el cinturón, digamos, algo similar a un arma. Eso se veía desde lejos, que era donde estaba la prensa, el ademán amenazante totalmente de tener un arma ahí. Un rato después, viendo las imágenes y viendo fotos de trabajadores de prensa, reporteros gráficos que estaban ahí, se confirmó que era un arma. Y sobre lo que quiero puntualizar acá es que apenas terminó el acto de Javier Milei ante sus electores y sus fiscales, hubo una rueda de prensa. Antes de esa rueda de prensa pasó por ahí su equipo de comunicación. Yo les consulté al equipo de comunicación si había un trabajador de seguridad armado, me dijeron no nos consta. Lo mismo me dijo su legislador porteño electo en primer lugar, Ramiro Marra, y 2 horas después de este episodio emitieron un comunicado en el que se refirieron a que algún trabajador de seguridad se había extralimitado amagando con un arma, y 1 hora después de ese primer comunicado dijeron que repudiaban enfáticamente. La verdad es que fue muy llamativo lo que pasó, muy amenazante. En ese momento hubo como un silencio y después el acto siguió como si nada, lo cual también fue raro. Y Juli, Milei dijo que era un arma de aire comprimido, que no era un arma de fuego letal. A ver, escucha, tenemos acá el audio. Condeno enfáticamente, lo repudio absolutamente. De hecho, esa persona, en el instante que eso ocurre, el jefe de seguridad lo saca, se lo desplaza del equipo de seguridad y además se lo echa del estadio. Lo que tengo entendido que sucedió fue que ante un comportamiento amenazante de alguien del público, esta persona se fue sobre el escenario y amagó o mostró el arma, que dicho sea de paso, estamos hablando de una pistola de aire comprimido. Es un arma no letal, no podemos mezclar un arma letal contra un arma no letal. Bueno, no sabemos si era un arma letal o no tampoco, Juli.
No sabemos si era un arma letal o no, y esta información que da Javier Milei de que respecto de que era un arma de aire comprimido, el equipo de comunicación la dio en el tercer comunicado, explicando que además esta persona de seguridad era un militante de la Libertad Avanza que había asistido en tareas de seguridad, lo cual también fue raro porque no hay ninguna profesionalización en esta persona que se supone que está custodiando no solo la seguridad de Milei, sino también la seguridad del evento que se está llevando a cabo. Otra cosa que trascendió a partir de estos episodios y que se empezaron a viralizar imágenes en redes sociales es que la persona que había sido advertida o amenazada era Gustavo Durini, un candidato de la lista de Milei. Bueno, yo eso se lo pregunté hace unos minutos al equipo de comunicación y me dicen que no fue Durini la persona que fue amenazada o por el advertida custodio con ese ademán. Exacto. Durini, sin embargo, fue otra persona, digo. claro, alguien fue amenazado. Sí, Durini fue señalado como uno de los candidatos quinto en la lista en la Ciudad de Buenos Aires, que había llegado muy ebrio y que estaba tan borracho que tuvieron que sacarlo del lugar, ¿no? Por eso se juntaron, me parece, la historia del se mezclaron la historia de lo que digamos de haber sacado a Durini del acto con la del custodio. A ver, ¿por qué es relevante? Primero porque los libertarios metieron 5 diputados. Segundo porque Espert había dicho durante la campaña que había que hacer de la cabeza a los delincuentes un queso gruyère y que esta era la manera de, digamos, matarlos a balazos y perforar el cerebro para terminar con la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, la violencia, las armas, el hecho de que, como contabas ayer, Juli, en tu cobertura, uno de los temas de los que se hablaba en el Luna Park era permitir un mejor acceso a la aportación de armas en la Argentina a la norteamericana, con lo cual la presencia de armas está dada en un contexto, ¿no?, determinado. Por eso es que genera, me parece, también tanta inquietud lo que pasó ayer en el Luna Park. Sí, y yo creo que lo más llamativo, porque cuando se habla, por ejemplo, de la segunda enmienda en Estados Unidos, este libre acceso a armas, esto de que vas a un supermercado y compras un arma, bueno, ese arma, ¿cómo se va a usar? ¿Con qué criterio? Digo, de verdad que lo que pasó ayer fue, por un lado, recontra improvisado y por otro lado, recontra violento. Digo, en un segundo, al no saber cómo desplegar un operativo de ese tipo o cómo usar un arma, bueno, puede pasar cualquier cosa. Claro. Bien, Juli Roffo, nuestro móvil. Muchas gracias, Juli. Un beso, hasta luego. Un beso. Bien, dicho esto, Milei estuvo entre los ganadores de la jornada electoral de ayer porque subió a 17% de los votos en la Ciudad de Buenos Aires. También mejoró su resultado electoral José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires. Metieron 5 diputados en total, Libertad Avanza. Busquemos otros ganadores y perdedores en esta elección, David. A ver, del lado de Juntos por el Cambio, me parece que uno de los más importantes es Horacio Rodríguez Larreta, que apostó fuerte en estas elecciones con candidatos propios y ganó. Después se discutirá si sumó o perdió votos, pero se muestra como uno de los ganadores. Aparece dentro de Juntos por el Cambio un ganador, me parece para mí, un ganador silencioso, que es Martín Lustó. Lustó también jugó muy fuerte dentro del radicalismo con muchos candidatos propios y va a tener un bloque de entre 14 y 15 diputados. Hay que ver el número final que responden a él. Eso es importante para él, ¿no? 14, 15 diputados es un número... Él es senador, ¿no? Él es senador, es el líder de una de las líneas internas del radicalismo, un radicalismo que elige presidente ahora en diciembre, con lo cual también ahí vas a tener una discusión. Juan Schiaretti, me parece, el gobernador de Córdoba, que tiene aspiraciones a ser presidente. Y que se lanzó ayer prácticamente, sí, ¿no? Habló de un proyecto federal, de la necesidad de transformar al peronismo. La mujer, además de Schiaretti, que entró al Senado, fue segunda fuerza del peronismo de Schiaretti en Córdoba, desplazando al tercer lugar al Desapareció el Frente de Todos cordobés del Senado, básicamente. Claro, no tiene más representantes y Alejandra Vigo, la pareja de Schiaretti, va a ser senadora por la minoría, digamos, Juntos por el Cambio metió 2 senadores, Luis Joes a la cabeza, y Alejandra Vigo va a tener un rol clave en este Senado en el que hay tanta paridad. Sí. Los senadores sueltos, que no están alineados a priori con ninguna de las 2 coaliciones, van a ser los que, bueno, tengan un peso decisivo. De ahí también que Schiaretti, digamos, sale a hacer ya su posicionamiento de un peronismo diferenciado a lo que es el Frente de Todos, ¿no? Ayer mismo. Sí, totalmente. Me parece que también
Igual perdió por fuerte contra Sí, perdió por más de, o sea, Luis Juez sacó un poco más del 50% y en las mujeres de Schiaretti creo que llegó al 26%. Me parece que otro ganador, dependerá cómo se lo mire, pero para mí yo creo que internamente lo ven como un triunfo, es Kicillof, es Axel Kicillof. ¿Por qué? Porque Axel Kicillof gobernó los 2 primeros años de su mandato en la provincia de Buenos Aires con minoría en el Senado de la Nación y negociando todo el tiempo con el vidalismo, que era quien tenía la mayoría en el Senado de la provincia, ¿no? De Buenos Aires. Bueno, ahora logró la paridad, quedó 23-23, 23 senadores del oficialismo provincial, 23 senadores de Juntos por el Cambio, o de Juntos ahora en la provincia de Buenos Aires, y quien define ahí es la presidenta del Senado, que es Verónica Magario, la vicegobernadora. Con lo cual me parece que lo muestran, o ellos en algún lugar lo sienten como un triunfo propio. Además de que recortaron la diferencia, ¿no? Recortaron la diferencia, lograron además recuperar algunos municipios que son claves para la Cámpora. Por ejemplo, que había sido muy simbólica la derrota, ¿no? De Mayra Mendoza o de la Cámpora, no era ella candidata en Quilmes, por ejemplo. Ahora revirtió esa derrota, ganó el Frente de Todos en la localidad de Quilmes. En Córdoba, 54% para Juntos por el Cambio con la candidatura de Luis Juez, 25% para la Fuerza de Schiaretti, 10% para el kirchnerismo. 34 puntos, más de 30, casi 30, puntos de diferencia. Fuertísimo el triunfo una vez más de Juntos por el Cambio en la provincia de Córdoba, ¿no? Sí, otra persona que me parece también que se muestra como ganadora es el exministro del Interior, Rogelio Frigerio, que había sido totalmente relegado por el macrismo, por el PRO, por haber sido dialoguista, lo acusaron de haber entregado el gobierno a los gobernadores. Todo eso, bueno, vuelve. Ganó en su provincia, se mudó a Entre Ríos, ganó en Entre Ríos con el 54% de los votos, con lo cual vuelve. Sí. Ahí el centro núcleo del país, digamos, como decíamos, un triunfo muy claro en Córdoba con el 54% de los votos, arriba el 50% de los votos, Rogelio Frigerio en Entre Ríos, en Santa Fe también contundente el triunfo, ¿no? De Juntos por el Cambio con Carolina Lozada. Carolina Lozada, la periodista que trabajaba en Intratables, ¿no? 2 periodistas ganaron, ¿no? Y Marcelo Lewandowski, que es candidato a diputado, el Frente de Todos, del Senado, ¿no? Sí. Son 2 periodistas. Carolina Lozada encabezaba Juntos por el Cambio al Senado, Marcelo Lewandowski de Frente de Todos, pero bueno, fundamentalmente un triunfo fuerte con el 40% de los votos en la categoría de senadores. Pasa que está más dividido en Santa Fe, ¿no? Pues tenés también los socialistas, pero detrás la muerte de Miguel Lifchitz, también duro golpe para el frente, los socialistas. Bueno, se desarmó el frente. El frente que venía gobernando la provincia de Santa Fe se desarmó con la desaparición de Miguel Lifchitz, que era como la representación de ese frente. Entonces el radicalismo se dispersó en diferentes fórmulas y mucho decantó en Juntos por el Cambio, lo que hizo que más o menos se diera vuelta. Una provincia que en general venía votando al socialismo, bueno, terminó votando de manera contundente a Juntos por el Cambio. El socialismo se queda con 2 bancas de diputados. Claro. Bueno, y salvó la ropa finalmente Juan Mansur, el jefe de gabinete que había sido gobernador de Tucumán hasta antes de las PASO, que dejó su lugar en la provincia para ser jefe de gabinete, como supuestamente porque era uno de los triunfadores territoriales que había tenido el peronismo en la provincia más poblada del norte, una provincia que es muy importante para el peronismo en el norte. Estuvo a 2 puntos de perder y perdió 100.000 votos de las PASO a esta elección el peronismo en la provincia de Tucumán. Y negoció con todos, porque estaba peleado con todos adentro del peronismo y tuvo que negociar absolutamente con todos como para poder llegar a esta situación. Y también fue por mínimo el triunfo del Frente de Todos en San Juan, por muy poquito. O sea, también la oposición ganó 14 provincias, pero además se volvió muy competitiva en provincias donde el dominio del peronismo ha sido históricamente muy relevante. Incluso quedó 10 puntos abajo en Formosa, pero achicó mucho la diferencia con respecto a Gildo Infran. Fue competitivo en Tucumán, fue competitivo en San Juan. Sí, aparte también eso marca la pauta de cuando hablas de ganadores o perdedores, es los gobernadores peronistas que están mirando el 2023, caso San Juan, quedaron muy golpeados. Caso Uñac, Sergio Uñac. Digo, ahora
va a tener que rearmar esa mirada al 2023 porque quedan bastante golpeados. Eso es lo que quiere recoger Schiaretti, ¿no? Un Claro. poco si los gobernadores peronistas que queden, que se alejen del frente de todos, ¿no? Y el armar. peronismo racional, que le dice... Federal también. Claro, ¿no? Con Junto por el Cambio le dice racional, porque no es kirchnerista. Lo que pasa es que ese peronismo necesita una pata en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires ahí Kicillof mantuvo su estructura con la cámpora, ¿no? Un Kicillof intervenido por los intendentes, por decisión de Cristina Insaurralde. Kirchner, ¿no? Por Insaurralde. Que tienen como patas, ¿no? Bueno, muy bien. Después seguimos con las lecturas de lo que dejó la elección, que no es poco, y esta decisión de Alberto Fernández de acelerar, según dijo anoche, la negociación con el Fondo Monetario y enviar llevar el debate al Congreso Nacional. Con este nuevo reparto del poder se va a discutir allí lo más trascendente que tiene para discutir en lo inmediato en materia económica, que es el acuerdo con el Fondo Monetario. Veremos cómo abren hoy los mercados. Venimos de días de mucha zozobra en la previa a las elecciones con Yo no creo que tengas mucho... En realidad, los mercados reaccionan cuando hay una sorpresa. Yo no sé si estamos viendo una sorpresa en el resultado de las elecciones. Claro. Bueno, lo que pasa que la apuesta era qué pasa si con una nueva derrota se radicaliza el Frente de Todos o va una negociación con el fondo. Lo que dijo ayer Alberto Fernández es ratificó el equipo económico y dijo toda la coalición unida quiere ir a una negociación rápida con el fondo. Sin ajuste, que no Bueno, provoca... pero eso para el mercado significaría hoy tranquilidad, porque el mercado ya descontó los resultados y ya ajustó antes. El mercado no ajusta después de las elecciones, ajusta antes de las elecciones, descuenta. Frente a eso, si el discurso de ayer del presidente diciendo vamos por acá, vamos... Hay que ver cuánta credibilidad tiene esa palabra presidencial, porque también, y la decisión que toma la oposición de acompañar o no ese llamado que hace Alberto Fernández, ¿no? Bueno, y como si todo esto fuera poco, y con San Juan estallado no tanto con la elección, sino con la cola insólita de extensa para tratar de conseguir entradas. Mañana juega Argentina-Brasil. Mañana juega Argentina frente a Brasil, 8:30 de la noche, y es verdad que San Juan explotó. ¿Por qué explotó? Porque hubo venta de entrada presencial en el autódromo, el Vilicum. Había colas de, dicen, hasta 10 kilómetros para poder acceder. En realidad la venta de entradas empezaba hoy a las 9 de la mañana. Sin embargo, producto de toda esta acumulación de gente que había en el autódromo sanjuanino, la organización decidió empezar a venderlas a las 23:45. Esto no quita que hoy, a partir de las 9 de la mañana, por el sitio autoentrada.com se venda el resto de las entradas que estaba dispuesta a ser vendida por el sitio. Son dos cosas distintas. Exactamente, y no por el lado presencial. Vamos a estar de cerca, obviamente, en este tema. Pero el fin de semana tuvo cosas mucho más que interesantes. Yo creo que hay dos destacadas. Una es la eliminatoria europea para Qatar. Hay 3 equipos más clasificados para Qatar 2022, el Campeonato del Mundo que empieza el 21 de noviembre del año que viene. Ayer Croacia le ganó, faltando 10 minutos, le ganó a Rusia en el mano a mano y Croacia se mete en el Mundial. El subcampeón del mundo estaba en riesgo y se mete. España se metió con su triunfo también 1-0 frente a Suecia. Y la gran noticia es que Cristiano Ronaldo está cerca de quedarse sin Mundial. En el Digamos la verdad. minuto, sí. ¿Queremos a Cristiano en el Mundial o no? Yo sí. ¿Vos sí? Yo Sí, quiero todas yo las sí. figuras. Yo quiero todas las figuras en el Mundial. Todas las Yo figuras. sí, pero Todos. en otra Yo llave. porque le tengo simpatía a los portugueses, pero más Bueno. por Portugal que por Cristiano Ronaldo. Bueno, ¿no? ayer perdió en el último minuto en el Daluz, en Lisboa. Perdió Portugal frente a Serbia. En un mano a mano, Serbia al Mundial, Portugal a la repesca. Claro, a la repesca. La repesca que es 12 equipos de Europa que van a disputar 3 lugares más. Europa tiene 13 lugares para Qatar 2022. Son 10 grupos de clasificación. Los primeros de cada grupo, los primeros 10, se meten en el Mundial y hay 3 que se disputan en una repesca, las 3 plazas. Repesca, ¿por qué le decís repesca? Repechaje. Repesca. Repechaje. Sacaste la palabra Repechaje. Repesca, la repesca. Es como la ¿En pesca. qué país se le dice repesca? La pesca con mosca. Se le dice, No sé, se le dice porque en, es un gesto. en todo el mundo se le dice ¿De dónde repesca. sacaste la palabra repesca? Pero ¿cómo no? Repechaje. ¿No lo conocen ¿Vos al término escuchaste alguna vez la repesca? palabra repesca? No, mira, ya Yo pensé
pensé que era un término que se hablaba en España. Dije, Y bueno, repesca. Mira, el viernes ayer se clasificó España, repesca. El viernes hice una apuesta, el viernes contra Uruguay hice una apuesta con mis amigos uruguayos y me enteré que el cajón de cerveza, lo que nosotros le decimos cajón, en Uruguay le dicen casillero. Ya Uruguay con eso nomás. ya venía mal, pero repesca nunca lo escuché. Repesca, señores. Hay 9 equipos clasificados de 32 para el Mundial. Ya empiezan a ser cada vez más lo que se anota en el poroto allí en Qatar 2022. Y para mí lo otro muy destacado del fin de semana es la Fórmula 1. Está que arde la es una Fórmula pelea, pero es una 1. historia increíble la Fórmula. Porque aunque no te importen los autos, hay una historia humana ahí impresionante. Hay una historia de un mano a mano entre Verstappen, el holandés, y Lewis Hamilton, el máximo ganador de la historia de la Fórmula 1 en carreras. Ayer ganó su carrera número 101 Hamilton. Arrancó 10º en Brasil, terminó primero por 10 segundos sobre Verstappen. Quedan 3 carreras de la Fórmula 1 y se lleva 14 puntos el primero contra el segundo. Primero Verstappen con 14 puntos de diferencia sobre Hamilton. Recordemos, quedan 3 carreras y ganar una carrera te da 25 puntos. Es decir, Hamilton puede alcanzar su 8º título en la Fórmula 1. Está a tiro después de una carrera histórica que gana ayer en Brasil, arrancando 10º y terminando primero por delante del holandés. Muy bien, faltan ahora 11 minutos para las 7 de la mañana. Ya salió el sol, el cielo celeste, una jornada de mucho calor, 30 grados la máxima para hoy, pero entra un frente frío hacia la noche. Mañana se refresca fuerte, y ni te hablo el miércoles. A la mañana dice Jopo que va a ser una mañana de frío. Así que semana inestable estamos inaugurando este lunes, mientras que repasamos lo que nos dejó la jornada de ayer. Esto es The Weeknd. Take My Breath. Los grandes cambios. Empiezan con una pequeña decisión. De acá en más. I saw the fire in your eyes. I saw the fire when I look into your eyes. You tell me things you wanna try. I know temptation is the devil in disguise. You risk it all to feel alive. Yeah. You're offering yourself to me like sacrifice. You said you do this all the time. Tell me you love me if I bring you to the light. It's like a dream what she feels with me. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says, take my breath away and make it last forever, babe. Do it now or never, babe. Take my breath away. Nobody does it better, babe. Bring me closer. Want me to hold on to you tight. You brought me closer, feel the heat between your thighs. You're way too young to end your life. Girl, I don't wanna be the one who pays the price. Ooh, it's like a dream what she feels with me. She loves to be on the edge. Her fantasy is okay with me. Then suddenly, baby says,
mañana, hoy es ese famoso día después, 15 de noviembre, viendo cómo repercute en la dinámica de la política y sobre todo de la economía el resultado electoral del día de ayer. Tocará Alberto Fernández, ayer se desdobló, habló primero como presidente desde Olivos, después fue al acto del Frente de Todos, donde desconcertante fue porque dijo vamos a celebrar el triunfo haciendo la convocatoria el miércoles. El miércoles hay una manifestación convocada por la CGT y los movimientos sociales por el Día del Militante. Lo que buscan es un poco mostrar que a pesar de la derrota mantienen la calle, ¿no? Sí, correr un poco la agenda, sacar un poco a la oposición del centro de la discusión política y poner de vuelta a ciertos sectores ligados al gobierno en esto que vos decís, ganando la calle. ¿Viste lo que vos decías de la economía? Bueno, parte de la decisión del horario donde se va a juntar hoy la mesa de Juntos por el Cambio a las 4 de la tarde tiene que ver con que quieren esperar el cierre de los mercados. Decidieron poner esa hora para esperar el cierre de los mercados porque en general se juntan al mediodía ellos. Pero decidieron que hoy sea a las 4 de la tarde para ver cómo reacciona el dólar, la bolsa, a ver cómo se mueve frente a estos datos, porque también formará parte del posicionamiento que tome Juntos por el Cambio frente al llamado a conversar. Ayer hubo discursos muy duros, salvo el de Larreta, ¿no? En la Costa Salguero, donde estaba Juntos por el Cambio. Después Mauricio Macri dijo en un reportaje, porque no habló, no le dieron el micrófono en el escenario, que hay que actuar de manera responsable. Veremos qué significa eso para la oposición, ¿no? Muy bien, 6 minutos para las 7 de la mañana. Estás en Urbana Play 104.3. Sos parte de esta nueva experiencia. UrbanaPlayFM.com. Con el nuevo Motorola Edge 20 Pro, disfruta su cámara de 108 megapíxeles, un increíble super zoom de 50x y plataforma Ready for. Aprovecha esta oportunidad y conseguí este celu en hasta 12 cuotas con tarjetas seleccionadas en Movistar. Oferta válida en Argentina del 1 del 11 del 21 al 30 del 11 del 21. Financiación con tarjetas de crédito aceptadas por Movistar. Sujeto a aprobación crediticia. Más información en http:/tienda.movistar.com.ar. YPF Full es un lugar al que puedes venir por un café. Y además, siempre te llevas una sonrisa. Un lugar para encontrarte con amigos, familia o simplemente con una gran hamburguesa. Full te desea un buen viaje y además te ayuda a tenerlo. Vení a YPF Full, un lugar único que está en todo el país. Esto es Full. Urbana Play Noticias con María O'Donnell. todos los días la información destacada Con las voces de sus protagonistas. Búscanos en Spotify y seguinos para enterarte de todo lo que tenés que saber. Urbana Play Noticias. Un update con la información más importante. Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Queridos oyentes, las personas usuarias de Ualá establecemos que todos los comerciantes, panaderos, plomeros, barberos, vendedores, emprendedores tienen derecho a cobrar aceptando cualquier tarjeta, con comisiones bajas de verdad y, obvio, con acreditación al instante. Descarga la app y empezá a cobrar con Ualá Biz. Ualá, el lado bueno de tu plata. Para más información, consulta términos y condiciones en www.ualá.com.ar. Ualá se limita a ofrecer servicios de pago y no se encuentra autorizado a operar como entidad financiera por el Banco Central. Los fondos depositados en cuentas de pago no constituyen depósitos en una entidad financiera ni cuentan con las garantías que tales depósitos puedan gozar. Nueva línea Atom Protect Personal Care. Atom Protect. Cuidado inteligente para tu día. atomprotect.com. Cuida tu cuerpo como cuidas tu casa. Defendelo con Total Magnesiano Vitalizante, que gracias a su magnesio integrador más vitamina C, ayuda a fortalecer tus defensas para darle toda la vitalidad a tu día. Total Magnesiano Vitalizante, de Laboratorios Temis Lostaló. Seguí disfrutando de la mejor vista de Buenos Aires, también con nuestras propuestas veganas y vegetarianas. Puerto Cristal, Puerto Madero. Cam Doctor es la telemedicina de Medife, accesible desde cualquier lugar del mundo, con consultas programadas o espontáneas, recetas y mucho más. Desarrollada con Google Cloud y con el respaldo de Sanatorio Finoquieto. Medife está conmigo. Accede a Cam Doctor desde la web y app de Medife.
Disponible en Google Play y App Store. ¿Nos buscas? Nos encontrás. Seguinos en Instagram y Twitter. @UrbanaPlayFM. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. A la hora de cargar combustibles en Action Energy, hay dos tipos de clientes. Los que nunca se acuerdan con qué tarjeta pueden ahorrar o si el descuento fue ayer o es mañana. Y los otros, que no necesitan acordarse de todo. ¿Y sabes por qué? Pago con Vimo. Porque pagando con Vimo, nunca se les escapa el 5% de descuento en Action Energy todos los días. Vimo es la billetera virtual para pagar siempre con descuento. Bajate Vimo, pagá con QR y empezá a ahorrar. Beneficio válido del 1 de noviembre del 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021. Para más información consulta en www.vimo.com.ar. Billetera móvil Sociedad Anónima Quit 30 71 70 29 85 9 Labardén 247 Cava. En Pehuen, pisos y revestimientos, queremos que tu casa quede como la soñaste. Por eso este mes, nombrando de acá en más, tenés 20% de descuento en tu compra. Más info en pehuenpisos.com.ar. Estamos invocando al espíritu de Valdemar. Valdemar, tu esposa Anita está aquí para hablar con vos. Mi amor, decime qué hago con la plata que encontré detrás de los mosaicos del baño. Pregúntale a Satoshi. SatoshiTango.com. Invertí, compra, vende Bitcoin y Ethereum. Todos los días pienso en lo que me apasiona. Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones. Por eso me cuido con Curflex. Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos, devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor. Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas. Conseguí el Peugeot 208 que siempre deseaste con la mejor financiación y en simples pasos. Ingresa al buscador online en peugeotstore.com.ar, elegí tu modelo y retíralo en tu concesionario más cercano. Subirte al futuro nunca fue tan fácil. En Banca Empresas Macro te presentamos MacroClick de Pago, la solución digital para gestionar los cobros de servicios, cuotas, expensas e e-commerce. Acepta pagos con tarjetas de crédito y débito de todos los bancos y la mayoría de las marcas, y también con Devin. Conoce más en macro.com.ar/botón de pago. Macro, cerca, siempre. Cartera comercial, otorgamiento sujeto a aprobación. Cuando la rutina quedó atrás Y el día termina. Es tiempo de destapar una Miller. y dejarte llevar por la buena música. De lunes a viernes, De 20 a 21. Urbana Play Music presenta Miller Music Amplified. una hora del sonido que te invita a disfrutar de lo que más te gusta. It's music time. It's Miller time. Miller Music Amplified. Suena en Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Y canal oficial Urbana Play Twitch. Urbana Play, una nueva experiencia. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Ahorra más con los beneficios de Club Personal. Aprovecha en Jumbo, Disco y Bea un 20% de descuento en compras online y 15% de descuento en tiendas todos los lunes y jueves. Descarga la app y ahorra mucho más. Personal. Consulta bases y condiciones en la app de Club Personal. Si te acercás bien, podés escuchar al corazón de Raúl decir: Estimada doctora, no va a creerme, pero Raúl no solo empezó a tomar agua glaciar baja en sodio, sino que además hace ejercicio 2 veces por semana. Como es un hombre renovado, yo palpito de felicidad. Cuando tu corazón hable de vos, que hable bien. Elegí Glaciar, el agua baja en sodio recomendada por la Sociedad Argentina de Cardiología. Agua mineralizada artificialmente baja en sodio. Agendanos en WhatsApp. 11 68 61 1043. Te estamos escuchando. Somos Urbana Play 104.3. Una nueva experiencia. 7 de la mañana, 1 minuto en este día postelectoral. Enseguida escuchamos los audios, los protagonistas de la jornada de ayer. La realidad tiene un sonido propio y la escuchamos en la voz de sus protagonistas. Ford presenta los audios de la mañana en De Acá en Más. Bueno, después de la derrota en gran parte del país para el Frente de Todos, que significó que va a perder por primera vez desde 1983 el quórum propio, o sea, la posibilidad de manejar el Senado, el peronismo, Alberto Fernández habló desde Olivos antes de ir al búnker, al que no asistió Cristina Fernández de Kirchner, porque dijo que los médicos le indicaron que no lo hiciera. Alberto Fernández habló de la segunda etapa de su gobierno y dijo que va a buscar prontamente un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el programa económico plurianual para el desarrollo sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional
en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente. Lo que está planteando Alberto Fernández es faltan 2 semanas nada más para la primera semana de diciembre, con lo cual aspira a terminar ya la negociación con el fondo dentro de las próximas 2 semanas para mandar el proyecto al Congreso, que empezaría a discutir el Congreso actual, no el nuevo Congreso. Claro. ¿No? Tienen mandato los actuales diputados y senadores hasta el 10 de diciembre. Claro. En realidad las sesiones terminan el 30 de noviembre, las sesiones ordinarias terminan el 30 de noviembre, con lo cual lo que acaba de decir Alberto Fernández es que extiende por lo menos hasta el 10 de diciembre, porque es lo que le permite la ley antes de llamar a extraordinarias. Después del 10 de diciembre tiene que llamar a sesiones extraordinarias y ahí ya es con la nueva conformación del Congreso. Bien, hizo un llamado a la oposición, también al diálogo, y después cuando fue al búnker de Frente de Todos, habló de una celebración pasado mañana, el miércoles, que es el Día de la Militancia. Quiero darle las gracias a todos y a todas los militantes que hicieron un esfuerzo inconmensurable para llegar a la casa de cada vecino y de cada vecina. Por eso les pido que el próximo miércoles, que recordamos el Día de las Militancias, llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde. Celebrar un triunfo, no se entiende muy bien de qué triunfo hablaba Alberto Fernández. Axel El Kicillof. Chaco, de Tierra del Fuego. Sí, es rarísimo. Son las 2 provincias en las que revirtió Si me pierdo, yo me encuentro. Estaba un poco perdido. Sí es cierto que el Frente de Todos achicó mucho la diferencia en Provincia de Buenos Aires, un distrito muy significativo, a menos de un punto y medio, la diferencia entre Victoria Tolosa Paz y el triunfo de Diego Santilli, que se ratificó. Axel Kicillof, el gobernador, en ese mismo acto decía: es una noche que corona mucho esfuerzo y lo corona, como siempre dijimos, nada se transforma sin alegría y nada se transforma sin amor. Hoy es una noche de alegría y de amor. Estoy contento porque aumentó la participación en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Había sido muy baja. Hoy más bonaerenses fueron a votar y a decidir en un momento tan importante, tan crucial, en un momento democrático. Estoy contento también porque el Frente de Todos hizo en la provincia de Buenos Aires una gran elección. Una gran elección. Bueno, ahí revirtieron algunas derrotas como la que habían tenido en Quilmes, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, pero de todas maneras fue derrota, digamos, para Kicillof en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, ayer estaban un poco, no se entendía muy bien qué festejaban en el búnker, porque Leandro Santoro, que sacó el 25% de los votos en la ciudad de Buenos Aires, casi el 50% Vidal, la nota en la ciudad de Buenos Aires fue la irrupción fuerte de Javier Milei con el 17% de los votos. También importante los votos de Miriam Bregman, que la llevan a la Cámara de Diputados, y en ese contexto Leandro Santoro habló de una elección histórica. Una noche extraordinaria, logramos lo que mucha gente creía que no se podía lograr. Fue una elección, fue una elección en la ciudad de Buenos Aires extraordinaria, hicimos la mejor elección histórica del kirchnerismo en medio término. 25 puntos nunca habíamos logrado sacar acá, en un contexto de pandemia, con una herencia recibida que había pulverizado el empleo, había hecho una caída del Producto Bruto histórica, y se logró. Eso decía Leandro Santoro, y Alberto Fernández había hecho antes una convocatoria a la oposición, porque, digamos, aunque habló de un triunfo, consciente de que lo que obtuvo fue una derrota que reparte el poder de manera tal que por apenas un voto va a tener ser el grupo, un diputado. Va a ser la fuerza más numerosa en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, 118. Sí. 118 el Frente de Todos, 116. Por dos. Por dos. Pero no va a tener quórum propio. O sea, no. La mitad de la Cámara de Diputados más uno son 129, o sea, 118. Va a tener que conseguir 11 diputados cada vez que quiera mover algo en la Cámara de Diputados. Sí, para que lo entiendan gráficamente, a la izquierda, mirando de frente a la Cámara de Diputados, a la izquierda de la presidencia está la oposición, a la derecha está el oficialismo. Queda un hueco en el medio, que son todos los partidos provinciales, el bloque de la izquierda, ahora los libertarios. Bueno, ahí es donde todos van a ir a pescar a la hora de tratar de discutir las leyes, porque solo nadie alcanza. Claro, no le alcanza a ninguno. 118, decimos, Frente de Todos, 116
116 Juntos por el Cambio, ninguno de los dos tiene los 129 que necesitan, tienen que ir a buscar los que les faltan. Sergio Massa ayer decía, porque bueno, claro, ahora que individualmente el Frente de Todos, aunque sea por 2 diputados, sigue siendo el bloque más numeroso, decía, no pueden pedirme mi lugar como presidente de la Cámara de Diputados. Gracias al voto de millones de argentinos y argentinas, desde el 10 de diciembre, el Frente de Todos sigue siendo la primer minoría en la Cámara de Diputados de la Nación, con 119 diputados. 3 más, sí, festéjenlo porque es el esfuerzo de todos ustedes y de miles de compañeros y compañeras. Bueno, en la Cámara de Diputados, ¿qué pasa? Los diputados que se van son los diputados que fueron electos en el 2017, que fue una muy buena elección de Juntos por el Cambio. Por eso Juntos por el Cambio ponía en juego un caudal de diputados más importante que los que ponía el Frente de Todos. De ahí esa es la explicación también de eso. Fue Juntos por el Cambio metió, cuando uno ve el número final, metió 61 diputados contra 50 del Frente de Todos. Y ahí te das cuenta del cambio, quién ponía más en juego y quién ponía menos en juego. Claro. Mientras tanto, Alberto Fernández haciendo un llamado justamente a la oposición. En esta nueva etapa debemos priorizar los acuerdos nacionales. Si queremos resolver estos desafíos a los que nos enfrentamos, necesitamos que las grandes mayorías generen consensos. En ese sentido, y a la mayor brevedad posible, voy a dirigirme a los representantes de la voluntad popular y a las fuerzas políticas a las que representan para acordar una agenda tan compartida como sea posible. Una oposición responsable y abierta al diálogo es una oposición patriótica. Nuestro pueblo necesita de ese patriotismo. Mientras tanto, Horacio Rodríguez Larreta, desde el búnker de Juntos por el Cambio, el discurso quizás más moderado de los que se escucharon en la celebración que hubo en la ciudad de Buenos Aires por el resultado electoral nacional. Esto nos da una enorme responsabilidad de sostener el valor más importante que hoy tenemos en Juntos por el Cambio, que es la unidad. Esa unidad es la que tenemos que defender. Y crecimos y tenemos que seguir creciendo. Gracias a la unidad, gracias a la amplitud, gracias a que elegimos nuestros candidatos de forma democrática, los eligió la gente y así va a seguir siendo siempre. Y también yo insisto que tenemos que terminar con la grieta, defendiendo nuestros valores y convicciones. Pero con la grieta no vamos a solucionar los problemas del país. Bueno, un discurso distinto en este aspecto del de Larreta al resto. A Mauricio Macri también, por su parte, no habló en el escenario, pero después dio un reportaje en La Nación Más. Lo que está pasando hoy es que se confirma que es el fin de una era, el comienzo de otra, un comienzo que requiere una transición, ¿no? Porque quedan 2 años de gobierno de ellos, donde todavía seguimos sin plan, sin rumbo. Pero también significa que en esta transición nosotros tenemos que ser muy responsables, muy serios, constructivos, como hemos sido siempre, Guadalupe, y tratar de, ayudar a minimizar los daños, ¿no? Porque realmente hoy la gente la sigue pasando muy mal. Bien, ayer Cristina Fernández Kirchner no estuvo presente en el búnker de Juntos por el Cambio. Dijo que al haber participado del cierre del Frente de Todos, al haber participado del cierre en Merlo hizo que los médicos le dijeran que se había retrasado su recuperación del postoperatorio por el pólipo, le sacaron parte del útero. Y en este contexto, Patricia Bullrich, que había dicho que Cristina Fernández Kirchner le escapaba las derrotas, se había puesto en duda, como diciendo, si no estaba usando como una excusa la cuestión de su salud para no aparecer en una noche de derrota, Bullrich insistió ayer la presidenta del PRO con este mismo argumento. Es un gobierno que no ha tomado decisiones, sin duda que lo primero que tienen que hacer es articularse entre ellos, porque yo lo dije hace unos días y me saltaron a la yugular diciendo que Cristina Fernández de Kirchner en los momentos difíciles no está y hoy no va a estar, y eso quiere decir que la ciudadanía espera que el gobierno reaccione articulándose. Porque nosotros tenemos muy en claro cuál es nuestro rol, el rol que la sociedad nos va a terminar otorgando cuando tengamos los números finales, que es el rol en el Congreso de la Nación, con nuestros diputados y un cambio histórico en el Senado de la Nación.
Bien, en ese contexto también aparece como una vertiente nueva del peronismo fortalecida en esta elección, distinta al Frente de Todos, ¿no? O sea, ya Juan Schiaretti, el gobernador de la provincia de Córdoba, hablando de un peronismo federal, lanzándose un poco el mismo, ¿no? No tiene reelección en la provincia de Córdoba. Igual en Córdoba arrasó el Juntos por el Cambio con Luis Juez como primer candidato a senador de la provincia. Dijo lo siguiente Luis Juez. Hemos ganado en casi todos los barrios pobres, gracias a los que no tienen nada, a los que no esperaban nada de nosotros y nos fueron a votar, gracias a los que no se dejaron tentar, aún en una provincia donde la pobreza y la miseria ha crecido a números imposibles, vergonzosos, en muchos de esos barrios y pueblos. Los cordobeses recibían lo que le daban y votaban a esta lista de unidad, de decencia y honestidad. Bien, eso decía Luis Juez en la provincia de Córdoba, donde el tercer senador, la tercera senadora es Alejandra Vigo, la esposa de Schiaretti, y quedó relegado al tercer lugar, el Frente de Todos en Córdoba. Otro de los fenómenos de esta elección, Javier Milei, diputado nacional electo por Libertad Avanza. Son 5 los libertarios que van a ir a la Cámara de Diputados, 4 los integrantes del FIT. La izquierda hizo una muy buena elección también y los libertarios aumentaron su caudal electoral tanto en la ciudad como en la provincia. Hoy, terminadas estas elecciones de medio término, hemos logrado un histórico 17%, pero no es solo una cuestión del 17%. Recordemos que también, cuando fueron las PASO, ganamos la interna liberal frente a la pseudo lista liberal defendida por el oficialismo porteño. ¡Le ganamos también esa interna! Estamos peleando por el sexto legislador porteño. Esto claramente nunca ha pasado con un partido libertario. Estamos frente a un evento histórico. Bien, ahí estaba Milei a los gritos. Hubo un episodio, les contaba Juli Rofa hace un ratito, con un custodio que cuando vio que una persona parecía querer subir al escenario, hizo un ademán para sacar un arma de la cintura. Lo corrieron del escenario. Después Milei dijo que era una pistola de aire comprimido, incomprobable, digamos, es lo que dijo, y que el jefe del operativo de seguridad había sacado a esta persona, que dijo que era un militante. Entonces, de un militante armado le dan lugar dentro de la custodia, un acto lleno de gente, muy delicado, de una fuerza más que promueve alguien sin preparación, porque digo, un militante con un arma. Ahora, no, es de juguete. Ahora, ¿ponen un tipo con un arma de juguete? No sé si es de juguete, pero el aire comprimido depende de la distancia que dispares. O sea, tampoco es, es una irresponsabilidad. Todo. En un contexto en el cual se promueve el uso de armas, ¿no? Que se arme la ciudadanía. No es en cualquier lugar que pasa eso. 7 de la mañana, 15 minutos. La realidad tiene un sonido propio y la escuchamos en la voz de sus protagonistas. Ford presentó los audios de la mañana en De Acá en Más. Duran Duran, Sunrise.